Saludar parece un acto menor, casi automático y sin importancia. Extender la mano, inclinarse, juntar las manos o simplemente decir hola. Realmente cualquier tipo de declaración, cualquier tipo de saludo parece que no tiene mucha importancia, pero es totalmente al contrario. Dice mucho más de lo que creemos. Habla de nuestra historia, de nuestro pasado y de cómo reconocemos a la persona que tenemos delante. A lo largo de la historia, cada civilización ha creado su manera de saludar, su manera de reconocer al otro, ya sea socialmente o espiritualmente. Y aunque hoy todas parezcan vacías, realmente tienen mucho más significado del que podemos pensar. En Europa tenemos el levantar la mano con tal de mostrar que no vamos armados. O incluso en Asia, la inclinación muestra respeto y jerarquía. En el mundo árabe tenemos el que la paz sea contigo. Al final queremos que no haya una amenaza entre nosotros. En la India tenemos el reconocimiento espiritual propio, reconocemos lo divino en la otra persona. En otros tiempos, los saludos eran una herramienta para la supervivencia. Al final, si uno saludaba o no saludaba bien, podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y a día de hoy, las cosas, aunque ya no son tan violentas, también tienen su importancia. Un buen saludo te puede permitir conseguir un buen trabajo o conseguir buenos contactos. Y de la misma manera, un mal saludo, una mala presentación, puede hacer que pierdas unas amistades o que pierdas negocios. Al final, la supervivencia ha cambiado, pero el significado sigue siendo el mismo. En la novela histórica nos recuerda eso, cómo era vivir en esa época, donde al final cualquier gesto marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. El arrodillarse, el besar la mano, el decir bien los títulos nobiliarios, al final todo era una muestra de honor y de la familia y la jerarquía. Y la novela de fantasía también bebe directamente de estos puntos o de estas estructuras. Al final, la fantasía podríamos considerar que toma lo que hemos vivido, ese pasado y esa novela histórica, y la convierte en mitología. Al final tenemos magos, la jerarquía de los reyes o también el poder de las religiones. Todo está marcado de la misma manera que nosotros hemos vivido. El problema aquí viene con la ciencia ficción, donde el saludo ya no solo es hacerlo bien, inclinar bien la cabeza o decir bien un título nobiliario, sino que aquí las cosas se complican un poco más, porque ya no hay solo un entendimiento entre humanos que podemos decir, sino que también puede haber otras civilizaciones implicadas. Y eso, como digo, complica aún más las cosas. Al final, seguro que muchos de vosotros reconoceréis el gesto de Star Trek, el larga vida y prosperidad. Al final es un gesto lógico, casi matemático, que define muy bien a los vulcanos. Pero no solo los vulcanos, sino que también tenemos dentro de Star Wars o Stargate o en otras muchas historias de ciencia ficción que las diferentes civilizaciones tienen sus propias maneras de saludar. Hacerlas bien nos permite tender puentes entre civilizaciones, poder conectar con ellas y poder entenderse a un nivel más profundo. Hacerlas mal puede crear muros o al mismo tiempo llevarlos a la guerra. Uno de los casos más absurdos que me viene a la cabeza sería el de Mars Attack. Seguramente que alguno de vosotros os acordéis del tema, y es cuando lanzan la paloma de la paz al cielo y los marcianos lo ven como una amenaza y se la cargan y empieza la batalla. Sé que es un poco absurdo, ya sabemos cómo es esa película, pero realmente muestra perfectamente el entendimiento entre dos civilizaciones. Algo que para unos podría ser normal, para otros podría ser una muestra clara de guerra, una acción violenta contra esa civilización. Y aquí está el verdadero problema, que no existe un gesto universal, uno que defina perfectamente cómo entenderse entre todos, demostrar que no quiere la guerra y que simplemente vienes en son de paz y que reconoces al otro como un igual. Es algo completamente difícil de conseguir. Y es donde la ciencia ficción ya se convierte en algo diferente. Ya no solo va de naves espaciales y de marcianos, sino que presenta unas bases y una teoría de cómo podemos reconocer a otra civilización de una manera igual que nosotros. Y aún así, a pesar de todo, también hay puntos donde eso no sirve. A lo que me refiero, por ejemplo, es en el universo de Theia, donde al final cada civilización está dentro del gobierno galáctico y hablan el mismo idioma, la misma manera en la que se presentan y en la que hablan entre ellos.
pero aún así se mantienen, o algunas civilizaciones siguen manteniendo sus propios saludos, la propia manera de entender el cosmos y de entenderse a sí mismos y al resto de las civilizaciones. Al final, eso se sigue manteniendo a pesar de los años y a pesar de pertenecer todos a una misma institución con unos mismos valores e idioma. Uno de los ejemplos dentro del universo de Theia podría ser el de los Mushons, que podemos conocer dentro de Un trabajo inesperado. A lo largo del libro vamos a conocer a esta civilización, que se trata de una de las más importantes dentro del gobierno galáctico. Y estos saludan de una manera muy característica. No solo lo hacen en su idioma natal, que no voy a intentar pronunciar aquí, sino que además su traducción sería que el universo te sonría. Y es que ellos creen que el universo es como un estanque y que dentro de él cada persona y cada acto crea diferentes ondas dentro de él y todas ellas tienen sus efectos a lo largo de la extensión del universo. Así que su idea, su manera en la que saludan es que el universo te sea favorable, se preocupan por ti y muestran ese cariño hacia tu persona, de tal manera que es una manera en la que te reconocen y te desean el bien. Se trata de un saludo muy simple, pero al mismo tiempo cargado no solo de una preocupación hacia su congénero, sino que aparte habla de la civilización como tal, de lo que creen, de su religión, de la manera en la que ven el universo y a la gente que vive en él. Así que al final es una manera de conocer más acerca de esta propia civilización y de quiénes son los Mushons. Pero ahora volvamos al presente y volvamos a la realidad. Realmente no sabemos cómo cambiarán los saludos en el futuro. Y es que a día de hoy, con las tecnologías, la manera en la que nos saludamos o conectamos con otra persona ha cambiado completamente. Incluso podemos hacerlo a través de emojis o memes incluso. Así que no sabemos lo que pasará en un futuro. Aún así, el saludo va a seguir siendo importante, va a ser una de las piezas fundamentales para conectar con otra persona, para reconocer a esa persona o esa civilización o esa cultura totalmente diferente con la que tendremos que hablar y convivir. Así que al final los saludos, a pesar de que vayan evolucionando y que se vayan moviendo a lo largo de los géneros literarios, siempre van a tener su importancia y su cabida en nuestra vida y en la manera en la que vemos el mundo y cómo nos conectamos con él y con la gente que nos rodea. Y ahora ya sí, con esta última reflexión me despido de vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya parecido interesante esta pequeña reflexión sobre los saludos y que al final siguen siendo necesarios, a pesar de que todo ha ido evolucionando, siguen siendo necesarios para conectar con otra persona. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Si queréis saber más o estar atentos a las novedades, podéis suscribiros al canal o apuntaros a la newsletter, que también tenéis el link por aquí abajo. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!